11 de octubre de 1969, San Francisco. Un hombre sube a un taxi. Le pide al conductor que lo lleve a Presidio Haynes. Minutos después, el conductor ya no está con vida. El pasajero camina tranquilamente hacia la oscuridad y nadie vuelve a saber quién era. Ese hombre le llevaba meses escribiendo cartas a los periódicos, se burlaba de la policía, retó en vivo por televisión a uno de los abogados más famosos de California y dejó tras de sí un código que tardó 51 años en resolverse. Hoy vamos a reconstruir el caso completo, los ataques, las cartas, los sobrevivientes que se sentaron a contarlo, el detective que dedicó su carrera entera a perseguirlo y las preguntas que, hasta el día de hoy, nadie ha podido responder. Bienvenidos a El Umbral de Relatos. Para entender por qué este caso paralizó a una región entera, hay que entender el momento en el que ocurrió. Finales de los años 60, en el norte de California. Era una época de cambio constante, el movimiento cultural en pleno auge, ciudades creciendo rápido, y al mismo tiempo, un tipo de crimen que hasta entonces se sentía distante, de golpe se volvió local. Los llamados Lovers Lanes, caminos apartados donde las parejas jóvenes iban a pasar tiempo a solas, eran considerados lugares tranquilos, casi inofensivos. Fue justo ahí donde todo comenzó. 20 de diciembre de 1968. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, tenían su primera cita. Estaban dentro de un automóvil estacionado en Lake Herman Road, un camino apartado cerca de Belicia. Alguien se acercó al vehículo y comenzó a atacarlo sin ningún aviso. Ninguno de los dos adolescentes sobrevivió. En ese momento, nadie tenía idea de que acababan de convertirse en las primeras víctimas de uno de los casos sin resolver más estudiados de la historia de Estados Unidos. No había ninguna conexión evidente con ningún otro crimen, y la investigación inicial no tenía hacia dónde apuntar. Pasaron aproximadamente 6 meses de silencio completo, y entonces todo volvió a repetirse. 4 de julio de 1969. Darlene Ferrin, de 22 años, había pasado a recoger a Michael, de 19, con planes de ir al cine. Terminaron estacionados en Blue Rock Spring Park, un lugar conocido en Vallejo, platicando dentro del auto con la radio encendida. Un vehículo se detuvo junto a ellos. El conductor bajó con una linterna de mano. Por un momento pensaron que podía tratarse de un oficial haciendo una revisión rutinaria. El problema es que no lo era. El hombre los atacó, regresó a su propio auto y después volvió una segunda vez antes de irse definitivamente. Darlene no sobrevivió. Michael, gravemente herido, sí lo hizo. Hubo un testigo cercano esa noche, un hombre llamado George Bryan, que se encontraba en las inmediaciones del parque y escuchó tanto las risas de un grupo de jóvenes que pasó por ahí minutos antes, como los sonidos del ataque mismo. Su testimonio, comparado con el de Michael, ayudó después a los investigadores a reconstruir la cronología exacta de esa noche, con más precisión que en casi cualquier otro episodio del caso. Fue Michael quien le dio a la policía la primera descripción física del atacante que existe en todo el expediente. Complexión robusta, aproximadamente 1,70 m, entre 25 y 30 años. Él mismo aclaró después en distintas ocasiones que dado al dolor y la conmoción del momento, no podía garantizar que cada detalle fuera completamente exacto. Incluso describió que los sonidos le parecieron amortiguados, como si el atacante hubiera usado algún tipo de silenciador. Algo que investigadores posteriores pusieron en duda al comparar su relato con el de Bryan, quien sí distinguió los disparos con claridad desde una distancia mayor. Es un ejemplo perfecto de cómo el trauma y la distancia pueden hacer que dos testigos de una misma noche recuerden detalles distintos, sin que ninguno esté necesariamente equivocado. Menos de una hora después del ataque, la policía de Vallejo recibió una llamada. El hombre, con una calma que a los investigadores les pareció perturbadora, reportó él mismo dónde estaban las víctimas, y luego algo que nadie esperaba, que también era responsable de lo ocurrido con David y Betty Lou.
6 meses atrás. Esa llamada conectó los dos ataques por primera vez. 31 de julio de 1969. 3 periódicos distintos, el San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald, recibieron cartas el mismo día. El autor afirmaba ser el responsable de lo ocurrido en ambos episodios, pero no se limitó a confesar. Adjuntó un extenso código compuesto completamente por símbolos y exigió que los 3 periódicos lo publicaran íntegro. Si no lo hacían, prometía continuar. Las 3 partes del código debían juntarse para poder leerse completas, lo que obligó a los periódicos a coordinarse, algo poco común para la época. Fue en una de estas cartas donde el autor empezó a firmar con un símbolo que se volvería inconfundible, un círculo con una cruz en el centro, parecido a la mirada de un rifle, y comenzó a escribir la frase con la que pasaría la historia, que era Zodiac quien hablaba. Uno podría pensar que un código así solo puede resolverlo un criptógrafo profesional, alguien del FBI, un experto militar en descifrado, pero no fue así. El código, hoy conocido como Z408, por sus 408 símbolos, lo resolvieron Donald y Betty Harden, un matrimonio común de Salinas, California. Donald era profesor de escuela. La pareja se sentó a trabajar sobre el código durante un fin de semana completo, por pura determinación, y lograron encontrar la solución. Pero lo que decía el mensaje no era lo que se había prometido. No revelaba ninguna identidad. Hablaba de una obsesión por atacar y de lo que el autor creía que le esperaba después. El FBI confirma algo importante hasta hoy. Ese código permitió entender el tipo de motivación que el autor decía tener, pero no reveló absolutamente nada sobre quién era. 27 de septiembre de 1969. Brian Carter, de 20 años, se había encontrado por casualidad con una vieja amistad, Cecelia Shepard, de 22. Ambos estudiaban en una universidad cercana. Decidieron pasar la tarde en Lake Berryessa, un embalse a unos 40 minutos de Napa. Encontraron un lugar apartado junto al agua y se sentaron sobre una manta a platicar. Cecelia notó primero a un hombre que se movía entre los árboles, a unos 9 metros detrás de ellos. Brian, mirando hacia el cielo, bromeó diciendo que probablemente el hombre buscaba algo enterrado. No le dio importancia hasta que Cecelia le dijo que llevaba puesto una máscara. El hombre se acercó caminando. Llevaba un disfraz negro completo, con capucha cubriéndole el rostro, y en el pecho tenía cosido exactamente el mismo símbolo que había usado para firmar sus cartas. Les pidió que se levantaran despacio y subieran las manos, alegando que solo quería dinero. Brian relató años después, en distintas entrevistas, que en algún momento de esa conversación notó que las manos del hombre temblaban mientras sostenía el arma. Le preguntó si estaba nervioso. El hombre, entre risas, admitió que sí. Fue una mentira cuidadosamente planeada de antemano. El atacante ya llevaba consigo pedazos de cuerda cortados con anticipación, y en cuanto los tuvo inmovilizados, la situación cambió por completo. Brian sobrevivió, gravemente herido. Cecelia falleció 2 días después a causa de las heridas. Antes de irse, el atacante escribió información sobre sus otros episodios directamente en la puerta del automóvil de la pareja, lo que permitió a los investigadores conectar de forma definitiva este caso con el resto. Con el tiempo, Brian construyó su vida como abogado especializado en sucesiones testamentarias, dedicado irónicamente a ayudar a familias a resolver asuntos después de una pérdida. Colaboró décadas más tarde en la reconstrucción cinematográfica más conocida del caso, ayudando a que la escena de su propio episodio se recreara con la mayor fidelidad posible. En distintas entrevistas dijo que su mayor preocupación nunca fue lo que le pasó a él, sino evitar que alguien más tuviera que vivir algo similar. También llegó a colaborar directamente con la policía, yendo en persona a escuchar la voz de al menos un sospechoso conocido para ver si lo reconocía. 11 de octubre de 1969. Paul Stein, de 29 años, trabajaba como taxista en San Francisco. Un pasajero subió a su unidad y le pidió que lo llevara hasta Presidio Hayes, una zona residencial tranquila. Ahí, el pasajero lo atacó y Stein no sobrevivió. Este episodio ocurrió en plena ciudad, no en un lugar apartado ni en una pareja aislada dentro de un parque. Y hubo testigos. Un grupo de adolescentes que observaban desde la ventana de una casa cercana alcanzaron a ver al hombre alejándose caminando con calma. Y su descripción coincidió en varios detalles
con la que había dado Michael Mayhew meses antes en Vallejo. El atacante tomó un pedazo de la camisa de Stein antes de irse y lo envió después al San Francisco Chronicle como prueba de que era él el responsable. Ese detalle resultó fundamental porque por primera vez los investigadores tenían evidencia física, no solo una carta, directamente vinculada al autor de las comunicaciones. Después de lo ocurrido con Stein, la policía de San Francisco recibió una descripción del sospechoso y comenzó a peinar la zona. Pero hubo una falla en la comunicación por radio. Los agentes que patrullaban recibieron una descripción incorrecta, y según reconstrucciones posteriores del caso, 2 policías llegaron a cruzarse cara a cara con un hombre que, según todo indica, coincidía con el atacante real, sin ninguna razón aparente para detenerlo. Dado el error en la descripción que tenía, simplemente lo dejaron seguir caminando. Días después del episodio con Stein, llegó una nueva carta al San Francisco Chronicle, junto con el pedazo de tela como evidencia. En ella, el autor incluyó una amenaza dirigida contra niños que viajaban en un autobús escolar. No hace falta repetir los detalles exactos de esa amenaza para entender el impacto que tuvo. Durante semanas, distintos distritos escolares de la zona reforzaron la seguridad. Hombres armados acompañaban los recorridos y patrullas, incluso aeronaves según reportes de la época. Fue probablemente el momento en el que el miedo dejó de limitarse a quienes frecuentaban caminos apartados de noche y se instaló en la vida cotidiana de familias completas. 22 de octubre de 1969. Apenas 11 días después del episodio de Stein, en la madrugada, la policía de Oakland recibió una llamada de alguien que decía ser Zodiac. El hombre pidió que el reconocido abogado Melvin Belli apareciera en un programa de entrevistas matutino de la televisión local para poder hablar con él en vivo. Horas después, ya al aire, un hombre llamó repetidamente al estudio de televisión durante una transmisión que se extendió por casi 2 horas. Dijo llamarse Sam. Habló de dolores de cabeza constantes. Cuando el abogado le preguntó desde cuándo los tenía, la respuesta fue que habían comenzado el día en que atacó a un niño. Belli le insistió, en vivo, que toda la ciudad quería ayudarlo, y acordaron un punto de encuentro para más tarde ese mismo día. El hombre nunca se presentó. Y aquí viene el giro que pocas veces se cuenta completo. Meses después, la policía logró rastrear el origen de llamadas similares hechas directamente a la casa de Belli, y las conectaron con un hospital psiquiátrico de la zona. El hombre detrás de Sam resultó ser un paciente de ese hospital y fue descartado como sospechoso del caso real. Es decir, la ciudad entera vio, en vivo, la posible confesión del asesino más buscado de California. Es uno de los episodios que mejor retrata el ambiente de esos meses. Tanto miedo y tanta tensión mediática alrededor del caso, que hasta generó su propio impostor televisado. El 8 de noviembre de 1969, llegó al Chronicle un nuevo criptograma, esta vez de 340 caracteres. Se le conoció como Z340 y resultó muchísimo más complejo que el primero. Usaba 63 símbolos distintos, con varios símbolos representando la misma letra, diseñado específicamente para volver inútiles las técnicas clásicas de descifrado. Durante más de 50 años nadie logró resolverlo, ni criptógrafos profesionales del gobierno, ni aficionados de todo el mundo. La solución llegó de una forma casi accidental. En el año 2020, durante uno de los confinamientos más largos del mundo por la pandemia, en Melbourne, Australia, un matemático llamado Sam Blake tenía, por primera vez en años, tiempo libre de sobra. Inspirado por un video que encontró en internet sobre el caso, se unió a David Orenkak, un desarrollador de software en Estados Unidos, y a Jarl van Eyck, un programador belga que había creado software especializado en este tipo de cifrado. El 5 de diciembre de 2020, después de meses de trabajo remoto entre los tres, encontraron la solución y la enviaron al FBI. La agencia confirmó oficialmente que era correcta. Y una vez más, después de 51 años de misterio, el mensaje no revelaba ninguna identidad. Hablaba sobre no temerle a la muerte, y de forma casi burlona, aclaraba que el hombre que había llamado a la televisión meses atrás, hablando con Melvin Belli, no había sido él. Zodiac se estaba corrigiendo a sí mismo, décadas después de haber desaparecido. Este es uno de los relatos más discutidos de todo el caso, y por eso vale la pena contarlo con cuidado. 22 de marzo de 1970, Caitlin Jones, de 22 años, viajaba de noche por la autopista 132 con su hija de meses en el asiento trasero.
rumbo a casa de su madre. Un auto se le emparejó, indicándole con las luces que algo andaba mal con una de sus llantas. Ella se orilló, el hombre bajó con una herramienta, simuló ajustar la rueda y en realidad la aflojó por completo. Cuando ella intentó avanzar de nuevo, la rueda se salió del auto. El hombre volvió, ofreciéndose esta vez a llevarla hasta una gasolinera cercana. Ella aceptó, subió con su bebé al auto de él, pero no se detuvo en ninguna gasolinera. Siguió conduciendo por caminos secundarios durante más de una hora. Cada vez que ella señalaba una estación de servicio en el camino, él cambiaba de tema, sin responder directamente. El miedo fue creciendo hasta que, en un alto, ella le dijo que se sentía mal. Abrió la puerta con su hija en brazos y corrió hacia un campo abierto hasta perderlo de vista por completo. Aquí el relato se vuelve complicado desde el punto de vista periodístico. Las versiones que Caitlin dio con el paso de los años no siempre coincidieron entre sí. Los reportes policiales, tomados apenas horas después del episodio, no registran algunas de las partes más graves que ella describiría después en entrevistas. Meses más tarde, Zodiac se atribuyó este episodio en una carta. Pero entre los propios investigadores del caso existe, hasta hoy, un debate genuino sobre si realmente fue él quien la interceptó esa noche. Lo que sí es un hecho es que ella y su hija llegaron a salvo. Caitlin falleció en el 2002 y hasta el final de su vida sostuvo que el hombre de la autopista 132 era el mismo de los carteles de búsqueda. Vale la pena detenerse en algo que rara vez se cuenta con suficiente detalle, que fue de las personas que lograron sobrevivir. Brian Harnell, con el tiempo, decidió alejarse casi por completo de las entrevistas, explicando que prefería que la gente lo recordara por su trabajo ayudando a otras personas, y no únicamente como el hombre que Zodiac casi logró quitarle la vida. Michael Megier se mantuvo mucho más alejado de los reflectores en los años posteriores, procesando en privado tanto las heridas físicas como el impacto emocional de esa noche en Blue Rock Spring. Y Caitlin Jones cargó, durante más de 3 décadas, con una historia que una parte del público y de los propios investigadores nunca terminó de aceptar como parte oficial del caso, lo cual, más allá de si el hombre de esa noche era o no Zodiac, dice mucho sobre lo difícil que puede ser para cualquier sobreviviente sentir que su propia experiencia es tomada en serio. 3 personas, 3 formas completamente distintas de cargar con haber estado, por unos minutos, frente al hombre más buscado de California. Ningún investigador quedó más marcado por este caso que Dave Toschi, el detective de homicidios de San Francisco asignado a la investigación después del episodio de Paul Stein. Toschi tenía un estilo particular, moños llamativos, trajes de cuadros, una gabardina que se volvió su sello personal. Ese estilo combinado con su forma directa de trabajar terminó inspirando a 2 de los personajes de detectives más icónicos del cine, el Harry Callahan de Clint Eastwood y el Frank Bullock de Steve McQueen. Dedicó 9 años de su carrera al caso, llegando a investigar personalmente entre 2.000 y 5.000 personas como posibles sospechosos. Y durante décadas después de haber sido retirado formalmente del caso, cada 11 de octubre, el aniversario del episodio de Stein, regresaba en su auto a Presidio Heights, el mismo punto exacto, y se quedaba ahí sentado, preguntándose qué se le había podido pasar por alto. Hizo esto, según su propia familia, casi todos los años hasta poco antes de su fallecimiento en 2018. Él mismo llegó a decir que el caso le provocó una úlcera de tanto estrés acumulado, pero la carrera de Toschi también tuvo una sombra. En 1977 se reveló que él mismo había escrito y enviado cartas anónimas de admiración sobre su propio trabajo a un periodista del Chronicle, haciéndose pasar por un lector cualquiera. Cuando esto salió a la luz, fue apartado de la investigación y reasignado a otra área de la policía. El episodio incluso generó dudas nunca confirmadas sobre si pudo haber escrito alguna de las cartas atribuidas al propio Zodiac, algo que él negó rotundamente el resto de su vida. Toschi nunca dejó de creer que Arthur Leigh Allen había sido el responsable, pero igual que con todos los demás nombres que este caso ha dejado a su paso, nunca pudo probarlo. El sospechoso más conocido de todo el caso es Arthur Leigh Allen, un hombre de Vallejo investigado durante años, y la persona en la que Toschi mismo nunca dejó de enfocarse. Pero hay algo que debe quedar completamente claro: nunca se demostró, ante ningún tribunal, que Allen fuera Zodiac. Falleció en 1992 sin haber sido condenado por ninguno de estos episodios. De hecho, la propia descripción que dio Brian Harnell del hombre que lo atacó
no coincide del todo con la apariencia física de Allen, algo que sigue alimentando el debate entre quienes han estudiado el caso a fondo durante décadas. Y no ha sido el único nombre propuesto a lo largo de los años. Más recientemente, un grupo de investigadores independientes afirmó públicamente haber identificado a otro hombre, ya fallecido, como el verdadero responsable. El FBI respondió públicamente que esa información no tenía sustento y que el caso permanece oficialmente abierto. El patrón se repite una y otra vez. Aparecen nombres, aparecen teorías que suenan convincentes en el momento, y ninguna termina de cerrarse con una prueba definitiva. Esta es una de las partes más interesantes del caso, desde una perspectiva moderna. Durante años se ha intentado extraer material genético de los sobres y estampillas que se sellaron con saliva para enviar las cartas originales. El problema es que se trata de material con más de 50 años de antigüedad, manipulado por decenas de personas distintas a lo largo de las décadas. Empleados postales, periodistas, investigadores y archivistas. Se han aplicado técnicas modernas de genética forense, las mismas que en años recientes han ayudado a resolver otros casos históricos que antes se consideraban imposibles. Pero hasta la fecha no existe una identificación pública y definitiva de quién era Zodiac basada en evidencia física. Las autoridades reconocen oficialmente 5 víctimas fatales y varios sobrevivientes, todos entre 1968 y 1970, pero en distintas cartas el propio autor llegó a atribuirse muchas más. No todo lo que se escribía en estas cartas era necesariamente cierto. Por eso existe una diferencia enorme entre dos afirmaciones que suenan parecidas. Zodiac afirmó haber atacado a 37 personas. Ese es un hecho documentado sobre lo que escribió, pero nunca se confirmó que atacó a 37 personas. La cifra oficial confirmada es mucho menor. Después de 1970, no hay más episodios confirmados y atribuidos directamente a él, pero las cartas continuaron llegando durante años, incluso hasta finales de los años 70. Eso deja abiertas varias posibilidades, ninguna confirmada. Pudo haber dejado de atacar por voluntad propia. Pudo haber continuado sin que nunca se conectara con él. Pudo haber cambiado por completo su forma de operar. Pudo haber sido encarcelado por alguna razón completamente distinta. Pudo haber fallecido, o simplemente pudo haber decidido, por la razón que sea, abandonar el juego que él mismo había inventado. Este caso no se quedó únicamente en los expedientes policiales. Se filtró en la cultura popular de una forma que pocos casos sin resolver logran. El estilo particular del detective Dave Toschi terminó inspirando a 2 personajes de detective completamente distintos en el cine de los años 70. Décadas después, un director reconocido dedicó años de investigación propia a reconstruir el caso completo en una película que hoy se considera una de las representaciones más fieles jamás hechas de una investigación policial real, contando con la colaboración directa de sobrevivientes como Brian Harner. Desde entonces, el caso ha sido tema de innumerables documentales, podcasts, libros y videos de análisis en todo el mundo. Y probablemente esa es la razón más honesta de por qué seguimos hablando de él casi 60 años después. Zodiac mismo pareció diseñarlo todo, desde el principio, para que nunca dejáramos de hacerlo. No solo quería atacar, quería ser conocido. Mandaba cartas a los periódicos, creaba códigos elaborados, llamaba a la televisión en vivo, se burlaba de los investigadores, compartía detalles de lo que hacía como si estuviera narrando su propia historia para una audiencia que él mismo se había construido. Convirtió todo eso en un espectáculo diseñado, al mismo tiempo, para generar miedo y para generar atención. Y esa combinación es exactamente lo que explica por qué, casi 60 años después, este sigue siendo uno de los casos sin resolver más estudiados de la historia. ¿Quién era realmente? Nunca se demostró. ¿Algunos de los sospechosos propuestos lo era? Tampoco. ¿A cuántas personas afectó en realidad? 5 están confirmadas oficialmente. Él mismo afirmó muchas más. ¿Por qué se detuvo? Se desconoce por completo. Pero esta vez quisimos dejar espacio para algo que muchas veces se pierde en este tipo de casos. Las personas que estuvieron frente a él y vivieron para contarlo. Y el detective que jamás dejó de buscarlo, incluso después de que oficialmente ya no era su trabajo hacerlo. Si este tipo de contenido te interesa, cuéntame en los comentarios qué caso te gustaría que investigáramos a fondo en el próximo video. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo umbral.